la neuropsicología, esto es una descripción muy propia, yo intento explicar de manera muy sencilla que cuando hablamos de la psicología general estaríamos hablando de esos procesos de intervención para la regulación de las emociones. Cuando hablamos de la psicología clínica estaríamos hablando ya de protocolos estandarizados, de enfoques terapéuticos en el área de intervención, naturalmente de evaluación también, pero que están enfocados, digamos, que a trastornos mentales per se. Y que cuando hablamos de la neuropsicología, estamos hablando de cómo esa interacción precisamente entre la neurología y la psicología intenta explicar o viene a explicar cómo esa afectación de esas funciones cognitivas, esas funciones cerebrales superiores, se pueden ver impactadas, bien sea por un cerebro que ha sufrido algún tipo de daño, bien sea porque hay alguna condición genética de nacimiento o hay algún tipo de condición ambiental, como por ejemplo el síndrome alcohólico fetal, o bien las etiologías que guardan relación con los trastornos del neurodesarrollo, que no han sufrido ningún tipo de daño, pero ese cerebro en desarrollo pues presenta una alteración, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, naturalmente. Entonces, digamos que de esa forma es bastante sencillo poder comprender dónde está la diferenciación. Y me gustaría hacer una acotación más, es que la neuropsicología, a pesar de que se enfoca en esas funciones cognitivas superiores, no deja de lado todo el aspecto emocional. De hecho, un nuevo proceso que se analiza en el campo de la neuropsicología está orientada a lo que es la cognición social, que sabemos que está afectada, por ejemplo, en el trastorno del espectro del autismo y en otro tipo de trastornos. Entonces, los aspectos emocionales y de interacción social no son un tema ajeno tampoco a lo que es el campo de la neuropsicología. Entonces, dicho esto, sabemos que hay una relación muy estrecha entre lo que son los trastornos mentales y las bases neurobiológicas que afectan el funcionamiento cerebral, porque hay muchos trastornos mentales que tienen un componente neurobiológico. En esos componentes neurobiológicos podemos encontrar tanto los desequilibrios químicos, las alteraciones en la estructura cerebral o inclusive las disfunciones en algunas redes neuronales que son responsables, por ejemplo, de lo que he mencionado, la regulación de las emociones, del pensamiento y el comportamiento inclusive. Entonces, a modo muy general, cuando hablamos de la neuropsicología como área científica, pues es una área de las neurociencias que en términos generales pues viene a explicar para poder ayudarnos a comprender más que nada, ¿no? Cómo se dan esas lesiones, cómo esas lesiones afectan esas disfunciones en el sistema nervioso central y cómo estas lesiones, estamos hablando en algún tipo de daño, pues pueden estar alcanzando un deterioro en lo que son los procesos de memoria, de atención, de lenguaje, de praxis, de percepción, de la conducta y también el componente emocional. Entonces, ¿qué es la salud mental? Porque esa es nuestra segunda variable de estudio en esta charla o en esta ponencia. Comprendamos de que la salud mental, tal cual como lo establece la Organización Mundial de la Salud, pues es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y en resumen, pues no solamente se limita a la ausencia de una enfermedad, ¿no? Y digamos que en la salud mental estamos enfocados a trabajar como psicólogos en general o todos los profesionales de la salud mental en tres grandes áreas de acuerdo a lo que dice la OMS, ¿no? En uno, promover ese bienestar general. Un segundo punto, en prevenir esos trastornos mentales, porque sabemos que hay trastornos mentales que no necesariamente tienen una base genética y están condicionados mayormente por lo que es la epigenética, ¿no? Es decir, por las condiciones ambientales, las situaciones adversas que las personas o los individuos puedan estar viviendo o que hayan Ajá. vivido en el pasado. Entonces, por ejemplo, los trastornos de Sí, personalidad. Sí, hay alguien hablando en el fondo, perdón. Se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, los trastornos de personalidad. Entonces, por eso es que la OMS habla un poco sobre el tema de la prevención, que ya no todo es genético. Y un tercer punto para poder impactar naturalmente en ese rendimiento y en la productividad. Si tenemos salud mental, como si tenemos salud física, naturalmente vamos a tener adultos mucho más productivos, ¿no? Si nos enfocamos en este grupo etario de la población. Entonces, ¿cómo unimos estas dos variables que yo les vengo a proponer hoy acerca de lo que es la neuropsicología y la salud mental? Antes de ello, me gustaría poder compartirles un poco sobre dos términos en concreto. Sabemos que cuando hablamos de la salud mental, necesitamos también hacer referencia a que esas funciones cerebrales cumplen dos propósitos.
Uno, buscar la homeostasis, y como homeostasis comprendemos que es ese equilibrio entre los sistemas. Y en concreto, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de ese equilibrio entre ese sistema nervioso central y ese sistema también, por ejemplo, endocrino, que regula también gran parte de lo que es la parte conductual o comportamental. Como por ejemplo, ¿dónde? En los trastornos del estado del ánimo, los trastornos de base ansiosa y los trastornos incluso que tienen que ver con el tema del. Y luego tenemos una segunda definición o un segundo concepto que es importante, que es la homeorexis. Y la homeorexis básicamente comprendido con una terminología análoga a lo largo de la carrera cuando se cursa la licenciatura es la famosa palabra resiliencia. La homeorexis lo que viene a decirnos es cómo ese sistema que está expuesto a las diferentes situaciones, a las diferentes adversidades o a las situaciones contrarias al bienestar se puede sobreponer, ¿no? Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de experiencias, ¿no? Desde experiencias que son traumáticas, el tema del estrés crónico, transiciones importantes, las crisis normativas que los seres humanos estamos destinados a vivir y las crisis no normativas también. Y cómo esas situaciones que el ser humano va a ir viviendo, pues logra sobreponerse a ella, y a eso es lo que le llamamos esa capacidad de adaptación para que se desarrolle esa resiliencia. Pero digamos que el término que quería compartirles en este caso era la homeorexis, ¿no? Que es para poder comprenderlo de manera muy sencilla. Luego de esto, entonces, me encantaría poder compartirles un poco sobre esas estructuras cerebrales, aunque voy a hacer esta acotación, si bien es cierto, las neurociencias ya nos han dicho que nuestro cerebro trabaja por red, porque si no trabajara por red, pues no tendría sentido la neuroplasticidad. Comprendamos que la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro a través de esas diferentes redes neuronales de sobreponerse cuando hay algún daño. Por eso es que vemos personas con algún tipo de afectación que empiezan a desarrollar estas actividades que en principio son o están localizadas en una región concreta del cerebro, pero en esa neuroplasticidad, porque se trabaja por red, se es capaz, o el paciente es capaz de poder desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, hago este inciso porque es importante saber de que el cerebro trabaja por redes, pero eso no descarta el hecho de que hay unas estructuras cerebrales que están a cargo de algunas funciones específicas, sin intentar caer en el tema, ¿cómo le dicen esta palabra? Localizacionista, de localización de estructura, sino más bien de redes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas grandes áreas o estructuras cerebrales que guardan relación o que nos interesan cuando hablamos de salud mental? La primera, la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal, que muchos autores lo llaman como el área donde está la orquesta de todas las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas, que simplemente que es un término que se ha acuñado para poder describir dónde están todas las áreas que tienen que ver con el pensamiento abstracto, con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, con la capacidad de reflexionar. Y por ejemplo, aquí podríamos encontrar trastornos como por ejemplo el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que sabemos que tiene dificultades en el control de los impulsos, que eso es parte de la corteza prefrontal. O encontramos, por ejemplo, también los trastornos de la conducta. Por ejemplo, se me viene a la mente un trastorno negativista desafiante en un niño, o un trastorno de la conducta antisocial también pudiera ser, o incluso en los trastornos de ansiedad y en los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Aparte de esto, una segunda estructura importante a estudiar es el sistema límbico, y en ese sistema límbico encontramos dos estructuras fundamentales. Por un lado tenemos lo que es la amígdala y por otro lado tenemos lo que es el hipocampo, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que en el tema del sistema límbico, yo no sé si ustedes, bueno, los que ya son egresados de la carrera, recordarán que cuando se es estudiante, cuando el profesor intenta explicar o intentaba explicar en mis tiempos, lo que era el sistema límbico en relación al enamoramiento, hacían énfasis en el hecho de que no nos enamoramos con el corazón, realmente nos enamoramos con el sistema límbico, digamos un poco porque la amígdala tiene que ver con el procesamiento de una de las emociones más displacenteras que pueden existir, que en este caso es el miedo, y el hipocampo, que tiene que ver con el tema de la memoria. Entonces, la amígdala en general o en particular es responsable de procesar todo lo que son las emociones, como por ejemplo el miedo y la ansiedad. La ansiedad entendida como una emoción
y no como un trastorno de ansiedad. Porque si hablamos de un trastorno de ansiedad, sabemos que la base es miedo. Pero entendamos que el miedo y la ansiedad en este caso se están, estoy intentando, perdón, explicar como emociones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de trastornos se pueden ver afectados? ¿O qué impacto tiene? ¿O en qué trastornos tiene impacto? Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno de pánico, en todo lo que tiene que ver con las fobias, que son miedos, naturalmente, en el trastorno obsesivo compulsivo, que también la base es, el TOC, su base es ansiosa. En la psicosis también podemos encontrar este tipo de afectación. Y la segunda estructura que les he mencionado, que es el hipocampo, que pues forma parte de este sistema límbico, que aquí, por ejemplo, en el hipocampo sabemos que guarda relación con el tema de la memoria. De hecho, una acotación importante es que las neurociencias ya nos han dicho de que el hipocampo es una de las regiones que se ha descubierto que tiene la capacidad de producir nuevas neuronas. Hay dos áreas del cerebro, el hipocampo y el bulbo olfatorio. Los trabajos de investigación de la doctora Wendy Suzuki de la Universidad de Nueva York, trabajos súper interesantes, explican justamente cómo el hipocampo tiene la capacidad de poder generar nuevas neuronas, y lo ha explicado muy bien sus trabajos de investigación, que es a través del ejercicio físico. 30 minutitos de actividad cardiovascular son suficientes para poder obtener este tipo de beneficios. Y por eso es que cuando hablamos del sistema límbico, amígdala, hipocampo, explicamos de que las memorias que son emocionales son las que más perduran. ¿Por qué? Porque imagínense, ambas estructuras están muy cercanas, una tiene que ver con la memoria, otra tiene que ver con el proceso de esas emociones displacenteras, miedo y ansiedad. Entonces podrán alcanzar a vislumbrar el hecho de que cuando se vive algún tipo de situación adversa que desencadena o desarrolla un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, se enquistan esas memorias emocionales que a la postre pues desencadenan un trastorno, ¿no? Otra de las estructuras cerebrales importantes a mencionar estaría la corteza cingulada anterior. En la corteza cingulada anterior sabemos que está involucrada con la evaluación de lo que son los conflictos y la regulación emocional, los sentimientos de incomodidad, ese conflicto emocional, el ver un peligro en todas las situaciones que estamos viviendo. Y esto, por ejemplo, guarda relación con los trastornos que tienen que ver con la parte obsesiva compulsiva, ¿no? Donde de pronto las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, un poco más de miedo a contagiarse, por ejemplo, se me ocurre en este momento, que ven un peligro de que si toco algo que está sucio, pues es un inminente peligro para mi salud. Entonces, en la percepción de evaluar realmente el peligro que yo puedo tener, hay una desregulación en esta parte o en esta estructura de la corteza cingulada anterior. Pero también en el tema de la depresión. Y las neurociencias nos han dicho que hay una hiperreactividad en esta área, que pudieran explicar la necesidad constante, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, de realizar esas compulsiones. Porque recordemos que la compulsión es el ritual que intenta, erróneamente, calmar la ansiedad que se produce en la obsesión, ¿no? Obsesión, pensamiento, compulsión, acción, ¿no? Otra estructura cerebral importante es los ganglios basales. En los ganglios basales sabemos que son un grupo de estructuras cerebrales que están implicadas en el control motor, en la parte de la motivación y en el aprendizaje inclusive. Entonces aquí los ganglios basales van a jugar un papel preponderante en todo lo que tiene que ver con la regulación del comportamiento repetitivo. Nuevamente pongo de ejemplo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno, por ejemplo, de Tourette o el síndrome de Tourette, y también en el grupo de trastornos del espectro de la esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Porque las neurociencias nos han dicho que se asocian con disfunciones en los ganglios basales, y esto puede explicar esos síntomas de movimientos involuntarios, como por ejemplo en el trastorno de Tourette o en el síndrome de Tourette, y en las compulsiones, por ejemplo, en lo que es el TOC o incluso en el espectro de la esquizofrenia. Otra estructura importante a mencionar es la corteza sensorial motora, que esta, pues, naturalmente, como su nombre lo dice, va a procesar la información que está relacionada con los sentidos, ¿no? Como el tacto, como el gusto, la vista y la audición, ¿no? Entonces, la corteza motora, pues, va a controlar los movimientos más del cuerpo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver un impacto en todo lo que tienen que ver con las áreas que están involucradas, en los trastornos que son más psicomotores, psicosis,
inclusive también el trastorno del espectro del autismo, donde vemos, por ejemplo, estos tipos de movimientos involuntarios, manierismos que no serán explicados por un TOC. Por ejemplo, sabemos que permítanme, sabemos, por ejemplo, que una de las áreas diferenciadoras o del diagnóstico diferencial entre un trastorno del espectro del autismo y un trastorno obsesivo compulsivo, aunque ambos pueden tener algún tipo de ritual, en el TEA, este tipo de compulsión o de ritual viene a traer calma, viene a traer sosiego, porque es la forma de regulación, estos movimientos repetitivos o los manierismos. Sin embargo, en el TOC, estas compulsiones, en lugar de aminorar esa ansiedad o de entrar en un ciclo de regulación emocional, lo que hace es que se torna un círculo recursivo, a más compulsión, más rumiación del pensamiento, ¿no? Entonces, en el TEA hay un declive de esa ansiedad, por tanto hay mayor regulación emocional, y en el TOC pasa todo lo contrario, las compulsiones o las situaciones que son repetitivas, o las conductas repetitivas, en lugar de aminorar el tema de la ansiedad, la incrementa. Y luego tenemos, por ejemplo, lo que es el tálamo, que sabemos que es una estructura cerebral que actúa como un centro de retransmisión, ¿no? Como una suerte de antena. Bueno, eso ya no existe, pero cuando era niña las antenas que habían para poder obtener los canales de televisión, ¿no? Que receptaban, ¿no? Una suerte de un centro de retransmisión, ¿no? Entonces, ¿qué función hace? Pues enviar información entre diversas áreas cerebrales, que están involucradas en tres grandes aspectos: la parte del procesamiento sensorial, la parte motor y también la parte emocional. Y en este sentido, entonces, esta estructura también estaría explicando, respondiendo la sintomatología de trastornos como lo que es el espectro de la esquizofrenia, los trastornos del estado del ánimo como lo que es la depresión, y también lo que es la ansiedad, ¿no? Y sabemos entonces que al tálamo tener, digamos que, esta responsabilidad de ese centro de retransmisión, entonces tiene un papel importante de afectación en el procesamiento tanto de la información emocional como de la información cognitiva. A modo muy rápido, explicarles cuáles son los procesos que se evalúan dentro de lo que es el campo de la neuropsicología. ¿Por qué? Porque, bueno, porque naturalmente los procesos de evaluación neuropsicológica, los que intentan venir a explicarnos, a darnos respuestas con la evaluación, es el diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, y un neurólogo nos manda a un paciente, o un psiquiatra nos manda a un paciente para hacer un diagnóstico diferencial si estamos frente a un deterioro cognitivo, por ejemplo, leve o mayor, o por ejemplo, más bien es un trastorno del estado del ánimo como la depresión, porque sabemos de que hay, aunque la terminología pseudodepresión no está en los manuales diagnósticos, la comprendemos como esa sintomatología que es muy parecida a un trastorno depresivo, pero que realmente no es un trastorno depresivo, sino que esa sintomatología depresiva se explicaría mayormente por las dificultades cognitivas que son explicadas por un trastorno neurocognitivo, o inclusive por algún tipo de medicación que el paciente esté ingiriendo en su momento, ¿no? Entonces, la evaluación neuropsicológica, o yo me decanto por la evaluación neuropsicológica de la Escuela de Boston, que nos explica la evaluación por procesos. En estos procesos, pues encontramos lo que es la memoria. No me voy a detener a explicar cada una de las subpartes, pero la evaluación por procesos tiene que ver con la memoria, con la parte de la atención, con todas las subáreas que se evalúan en la atención, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la percepción, con las funciones ejecutivas, que involucran muchas cosas, con el tema de las emociones y también con la parte motora o de motricidad. Entonces, explicarles un poquito, muy brevemente, ¿no? Esto es una vista interesante de lo que es nuestro cerebro. Y bueno, básicamente recordarles simplemente que nuestro cerebro pues está estructuralmente o anatómicamente para objetivo de estudio en lóbulos, ¿no? Dos lóbulos, perdón, dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y luego en 5 lóbulos, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, luego tenemos los 2 lóbulos temporales, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y luego tenemos la estructura que está más abajito, que es el cerebelo,
que en principio solamente se comprendía que tenía que ver con el control motor, pero ahora sabemos que juega otro tipo de funciones en el individuo. Muy bien, entonces, voy a explicarles ahora un poco esas estructuras cerebrales, pues, qué papel juegan con las diferentes áreas de los procesos que se evalúan. Aunque esto parezca repetitivo, no es repetitivo porque realmente este es el insumo con el que trabaja el neuropsicólogo para poder posteriormente establecer diagnósticos diferenciales o poder establecer cuál es la ruta a seguir en el tema de la intervención neurocognitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy rápido, la corteza prefrontal tiene que ver con todo lo que es la función ejecutiva, que ya les mencioné anteriormente, pues que tiene que ver con la resolución de problemas, con la planificación, con el control de impulsos, con la parte de la reflexión, el análisis de las situaciones. Y también tiene que ver con la parte de la atención y la regulación emocional. Entonces, ayuda a enfocar esos procesos atencionales y también ayuda a regular esas respuestas emocionales. En el hipocampo, como ya les mencioné anteriormente, pues aquí básicamente lo que nos interesa estudiar es el tema de la memoria, pues porque naturalmente la memoria es fundamental, ¿no? Los trastornos neurocognitivos de deterioro cognitivo, incluyendo, por ejemplo, las demencias, por ejemplo, el Alzheimer, que es de las mayormente estudiadas o las más comunes, tiene que ver con un déficit justamente de la memoria, comprendiendo pues que la memoria pues tiene que ver con la formación y la recuperación de la información a largo plazo, ¿no? En la amígdala, pues la amígdala, como ya les mencioné, pues tiene que ver con la regulación de las emociones y en concreto con esas emociones un poco más displacenteras, ¿no? Miedo y la parte de la ansiedad. Y también tiene que ver con el tema de la memoria emocional, con lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Como amígdala e hipocampo, ya que juega un papel importante, ¿no? En el recuerdo de esa memoria que es más emocional. Cuando digo más emocional, no significa que solamente vamos a recordar las memorias emocionales que están relacionadas con esas emociones displacenteras. Y luego también el cerebelo, como les mencioné, que tiene que ver con la parte de la coordinación del equilibrio, los movimientos más finos y más precisos, ¿no? Con esa coordinación más motora, aunque pues juega otro tipo de función. En el lóbulo parietal, perdón, pues sabemos, las neurociencias ya nos han explicado que tiene que ver con la percepción sensorial y la parte más espacial, cómo esa información se puede integrar, y por eso es que para nosotros es importante analizar la parte perceptiva. En el lóbulo o los lóbulos temporales, pues aquí encontramos todo lo que tiene que ver con la parte del lenguaje y también con la parte de la percepción auditiva. Y luego el lóbulo occipital, pues que tiene que ver con la percepción visual, ¿no? Importante es la responsabilidad de interpretar esa información como colores, formas y movimiento inclusive. Entonces, esas funciones cognitivas, pues, ¿cómo están relacionadas con esa salud mental? Bueno, por ejemplo, en el tema de la memoria podemos encontrar alteraciones en la memoria de trabajo, que sabemos que esa memoria de trabajo es esa memoria que utilizamos 15 minutitos después que hemos recibido una instrucción y que necesitamos retenerla para poder ejecutar, indistintamente del estímulo por el cual se haya utilizado, ¿no? Sea visual o sea verbal. Y en este entonces encontramos que hay alteraciones en la memoria de trabajo en trastornos como lo que es la depresión y como lo es la esquizofrenia. Entonces, aquí, ¿qué impacto va a tener en el día a día o en la vida del individuo? Pues va a tener un impacto para poder tomar decisiones y para poder regular esas emociones, porque hay información que están perdiendo. También con el tema de la atención, pues cómo se relaciona en el tema atencional, esas dificultades atencionales o esas disfunciones atencionales están vinculadas, por ejemplo, con ansiedad, están involucradas, por ejemplo, con el TOC, están involucradas, por ejemplo, con depresión y naturalmente con el trastorno por déficit de atención, ¿no? Con o sin hiperactividad. ¿Cuál es el impacto que tiene? Pues evidentemente va a afectar la concentración y por tanto va a afectar también el procesamiento de esas respuestas emocionales. En el ámbito emocional, pues podemos encontrar trastornos de base emocional que tienen que ver, por ejemplo, con los trastornos bipolar o el trastorno bipolar 1 o 2, con el trastorno de la depresión, que naturalmente van a tener un impacto emocional porque están asociados a estos trastornos per se, ¿no? Que tienen que ver con la base emocional. Entonces, en los trastornos depresivos, yo les comentaba hacía un ratito que podemos encontrar una diferenciación entre lo que es la pseudodepresión, acotando de que no es un término que está en algún manual,
y los trastornos neurocognitivos, que son naturalmente dos condiciones totalmente diferentes, pero que ambas pueden presentar síntomas que pueden ser muy similares y que pueden estar confundiendo, por ejemplo, a un neurólogo o a un psiquiatra en un momento dado, ¿no? Por tanto, se puede dificultar el tema del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, miren, en la pseudodepresión podemos encontrar dificultades que tienen que ver con la ilusión hacia el futuro, es decir, con cosas con cosas que el paciente quiere ver hacia el futuro, ¿no? Lo que le llamaríamos un desánimo, esa sintomatología de tristeza, no como emoción saludable, sino aguda, disfuncional. La anedonia, por ejemplo, que es la pérdida del interés o el placer, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Y, por ejemplo, en los trastornos que tienen que ver más con la parte neurodegenerativa, que aquí encontraríamos, por ejemplo, el Parkinson, que es un trastorno motor, pero a pesar de que es un trastorno motor, la ciencia nos ha dicho que tiene un impacto en áreas cognitivas, inclusive lo de Alzheimer también, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que hay dificultades también emocionales o del control emocional, pero que no es un trastorno depresivo, a pesar de que estamos viendo sintomatología depresiva, ¿no? Le mencionaba también por el tema de efectos secundarios de medicamentos, ¿no? Otro tipo de, por ejemplo, de enfermedades más físicas que sabemos que tienen un impacto también emocional, enfermedades como por ejemplo las enfermedades cardíacas, enfermedades como por ejemplo el cáncer, que el simple hecho de recibir pues, el diagnóstico tiene un impacto emocional, ¿no? Entonces, en el tema de los trastornos depresivos, digamos que la mayor disfunción está implicada con lo que tiene que ver con las áreas cerebrales de la corteza prefrontal y también con el tema de la amígdala. Y en el tema de las sustancias químicas, pues encontramos que hay disfunciones, o las recientes investigaciones nos hablan de que hay disfunciones, una desregulación química en lo que son los neurotransmisores como la serotonina, como la norepinefrina y también como la dopamina. En el tema de los trastornos de ansiedad, yo les mencionaba más temprano, voy bien de tiempo, ¿cierto? Sí, ahí estamos bien. Por ahí que dejemos un espacio de 10 minuticos de preguntas, entonces está perfecto. Muy bien, listo, listo. Entonces, les mencionaba más temprano que en el tema de los trastornos de ansiedad, pues aquí encontramos las estructuras cerebrales que tienen que ver con la amígdala y con el hipocampo, ¿no? Hipocampo, perdón, ¿no? Entonces, les explicaba que justamente en el trastorno de ansiedad hay una desregulación de poder percibir ese peligro o esa amenaza. Y por tanto, las respuestas que se están generando en el paciente que es diagnosticado con un trastorno de ansiedad sobrepasa a un miedo que realmente es real o a un peligro que realmente es real, ¿no? Entonces, por eso es que las personas con trastorno de ansiedad sabemos, o la ciencia nos ha dicho, que esa estructura, la amígdala, está hiperactiva. Entonces, por tanto, va a responder de una manera exagerada a los estímulos que no necesariamente representan un peligro o una amenaza real, ¿no? Y en el tema del hipocampo, pues que sabemos que está relacionado con el tema de la memoria, aquí en los trastornos de ansiedad o en los trastornos ansiosos, ¿qué ocurre? El mal manejo de esa memoria emocional porque viví una situación parecida en el pasado, porque le ocurrió una situación parecida a alguien que conoció. O sea, esa memoria emocional la interpretamos como un peligro realmente inminente a la vida. Y por esto entonces se da todo este tema de la sintomatología en lo que es el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Por lo que les he explicado, porque la percepción de esta información, de la información real, está distorsionada y por tanto están viendo estos pacientes todos los estímulos como amenazantes, cuando realmente pues no lo son, ¿no? Y aquí también en la parte química a nivel cerebral encontramos que hay un desequilibrio en los neurotransmisores que son como la serotonina, la dopamina y también el GABA, ¿no? Vale, hay alguien que tiene un micrófono encendido. Vale. Aparte de eso, también sabemos que en el trastorno de ansiedad, la corteza prefrontal juega un papel sumamente importante porque ya sabemos que en la corteza prefrontal, aparte de la toma de decisiones, el control de los impulsos, también hay una estructura que se encarga de ver la parte de la regulación
emocional. Vale, luego tenemos entonces el trastorno obsesivo compulsivo, y en el trastorno obsesivo compulsivo hay una disfunción en varias regiones cerebrales, particularmente porque hay una disfunción en la regulación del pensamiento, el control de los impulsos, la toma de decisiones, que tiene que ver con ¿qué? Con esa corteza prefrontal. Pero hilando un poquitito más fino, las neurociencias nos han dicho que hay una implicación directa con lo que es la corteza orbitofrontal. ¿Por qué? Porque esa corteza orbitofrontal está involucrada justamente con la toma de decisiones, con el procesamiento de las recompensas, con el control de los impulsos y con la regulación de las emociones. Entonces, esta área, la corteza orbitofrontal, la ciencia nos está diciendo que hay una hiperreactividad en esta área en concreto que pudiera estar explicando este sistema de peligro constante o de amenaza constante en lo que es el TOC. Luego de esto, tenemos, por ejemplo, también que hay alteraciones en otras áreas, como por ejemplo el cuerpo estriado y también con la corteza cingulada. Habíamos hablado de que la corteza cingulada anterior está involucrada también con lo que tiene que ver con la regulación emocional y con la monitorización o el monitoreo de lo que son los conflictos. En otras palabras, las amenazas, el peligro, ¿no? Luego de esto, ¿por qué es importante una evaluación neuropsicológica o qué información es que nos viene a aportar una evaluación neuropsicológica? Bueno, yo les mencionaba más temprano porque nos permite establecer un diagnóstico más preciso, porque muchos de los trastornos, bien sean trastornos del neurodesarrollo o bien sean estos trastornos que tienen que ver más con la parte de la salud mental per se, tienen, o ya las neurociencias nos han explicado, cuál es ese perfil cognitivo. Y por perfil cognitivo hago referencia a dónde están esas disfunciones o esa desregularización o esas dificultades en ese proceso cognitivo. Entonces, en el diagnóstico preciso nos apoyamos justamente en esos perfiles cognitivos en cada uno de los trastornos, ¿no? No como una suerte de checklist, porque recordemos que en la neuropsicología, más allá de una evaluación psicométrica, porque la neuropsicología no es psicometría, estamos evaluando también la parte cualitativa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un TOC y tenemos un TEA, ¿cómo podemos diferenciarlo? Hay algunos casos que usted los recibe en la consulta y usted de una sabe que probablemente sea un TEA, pero hay otros casos en los que no. O, por ejemplo, en los casos, como les mencionaba, cuando es un trastorno del estado del ánimo, como depresión, o es un deterioro cognitivo. Hay casos que sí son, digamos que, no quiero utilizar la palabra fáciles ni sencillos, porque en ningún caso es así, pero son más claros. En la sintomatología es más claro. Y hay otros casos en que son más difusos, ¿no? Luego también la evaluación neuropsicológica, perdón, nos va a permitir poder establecer una guía de ese tratamiento, ¿no? Sabemos que no es lo mismo una intervención terapéutica para estimular funciones cognitivas, si tenemos un deterioro cognitivo, que un proceso psicoterapéutico para trabajar el tema de la depresión. Son dos cosas totalmente diferentes. A pesar de que en la depresión van a haber alteraciones cognitivas, pero ese no es el diagnóstico base o no es el diagnóstico nuclear. Luego también porque podemos monitorizar el seguimiento, es decir, el progreso. Lo que no se mide, pues no lo podemos mejorar, así de simple, ¿no? Luego también porque nos permite tener una detección temprano del deterioro cognitivo en población adulta, pero también en población infantil. Hace como 4 meses presentamos un póster científico, una alumna y esta servidora, y ella para mí era novedoso el tema, ella se interesó en hacer una revisión sistemática sobre el deterioro cognitivo en población pediátrica con trastornos de la narcolepsia y la hipersomnia. Y yo le decía súper interesante porque lo presentamos en un congreso acá en Panamá, porque generalmente asociaríamos un deterioro cognitivo con población adulta, pero no. Cuando tenemos alteraciones de las funciones naturales que necesita el cuerpo para mantener lo que les decía hace un rato, la homeostasis, en este caso el sueño, pues naturalmente van a haber otro tipo de afectaciones. Entonces, súper interesante cómo se explicaban las alteraciones que se veían en atención, en planificación y en memoria, y que estaríamos hablando también de esas disfunciones que a la postre pudieran desencadenar un deterioro cognitivo en población pediátrica. En concreto estudiamos estos dos trastornos, hipersomnia y narcolepsia. Y la hipersomnia y la narcolepsia no es un trastorno que
lo vivan nada más las personas adultas, los niños. La población pediátrica también lo puede tener, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con disautonomía se ve mucho el tema de los trastornos del sueño. Algunos pacientes con trastorno del espectro del autismo también tienen alteraciones del sueño, por ejemplo. Entonces, para ir ya casi que terminando, yo les quería compartir un estudio de casos que de hecho hemos enviado para ver si nos los publican como capítulo de libro, porque es uno de estos casos que llega a través de una psicóloga clínica, no venía por ningún psiquiatra, no venía por ningún neurólogo, venía a través de una psicóloga clínica. La psicóloga clínica lo refiere porque ya estaba dando intervención, pero no veía que este nene estaba avanzando. Entonces ella decide pues remitirlo con esta servidora para justamente hacer una valoración un poco más profunda, porque ella se sospechaba que había algo más que, digamos que en la punta del iceberg no era capaz de poder ver. Entonces, cuando yo recojo toda la historia clínica de este paciente, un paciente pediátrico, el motivo de consulta que me traen los papás es que habían crisis de ansiedad en la escuela. Está en una escuela aquí en Panamá que académicamente es muy exigente, pero además habían muchos pensamientos intrusivos sobre monstruos y había dificultades para regular lo que era la impulsividad y también el espacio personal. Pero se obsesionaba también con algunos temas muy concretos y era muy difuso. Aquí le hice un resumen, pero era muy difuso. Dentro de esos antecedentes y de la conducta observada que se pudo realizar durante el proceso, encontrábamos, por ejemplo, que se mordía las uñas, que se chupaba el dedo, que se balanceaba ocasionalmente, que había mucha verborrea, mucha impulsividad verbal, habían problemas de conducta, habían miedos intensos, pero había una buena adaptación al cambio de rutinas y había un desarrollo motor y de lenguaje dentro de lo esperado. Entonces, cuando yo recibo este caso, mi primera hipótesis diagnóstica, sabemos que cuando vemos un caso, lo primero que estamos es estableciéndonos acá cognitivamente cuáles serían las hipótesis diagnósticas. Y yo dije, bueno, o esto es TOC o esto es TEA. Y sabemos que a veces tenemos pacientes donde los papás nos dan mucha información y hay que estar con un oído clínico para atender justamente a ese síntoma que nos va a orientar a elegir los protocolos de evaluación, ¿no? Por protocolos de evaluación me refiero a las pruebas, ¿no? Y luego entonces, pues se procedí a hacer una evaluación neuropsicológica donde utilicé Wechsler. Todos los pacientes que yo evalúo, poco por mi formación, no es que eso lo diga ninguna teoría, o al menos yo no me la he leído, capaz existe y no me la he leído, pero por mi formación, paciente que pisa mi consultorio, así todo vaya perfectamente académicamente, yo aplico valoración cognitiva porque eso es lo primero que yo necesito tener certeza. Ustedes no tienen ni idea los casos que yo he encontrado en la consulta clínica donde cognitivamente todo parece estar bien y cuando aplicamos valoración cognitiva nos encontramos con capacidad intelectual fuera del rango promedio. Y luego cuando se le explica a los papás, entonces los papás nos dan el otro trozo de la información. Ah, bueno, sí, eso explicaría por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, en la primera cita, que es la entrevista clínica, por mucha pericia clínica que el profesional tenga, es imposible recoger toda la información. Yo no sé los colegas que están acá, o sea, hay neuropsicólogos, yo mi entrevista inicial, el protocolo es fundamental, pero para mí la entrevista inicial, el tiempo que yo necesite, yo lo voy a utilizar. Generalmente yo me tardo 1 hora levantando la entrevista clínica. Y cuando los papás cuentan más historias, me he ido hasta 1 hora y media, pero generalmente la tengo estandarizada en 1 hora. Yo no soy capaz de en 15 minutos recoger una historia clínica porque es que para mí la historia clínica es lo fundamental para poder luego establecer los protocolos, ¿no? Entonces, en este caso, yo procedí a evaluar capacidad intelectual con Wechsler, evalué funciones ejecutivas también con pruebas neuropsicológicas, aplicamos la ENI, aplicamos también test para ver sintomatologías obsesivas compulsivas, aplicamos test de personalidad como el CPQ, aplicamos la BRIF2 para ver, para conocer un poco la percepción de los papás en esa regulación emocional y de función ejecutiva también. Y aplicamos naturalmente también la A2, porque yo necesitaba tener información más estandarizada, más allá de lo que yo estaba viendo en conducta observable, ¿no? Valga la redundancia.
¿Por qué no apliqué ADIR si yo soy fiel defensora de que estas dos baterías hay que aplicarlas juntas, partiendo del hecho de que el A2 mira la conducta in situ y que el ADIR pues mira la conducta retrospectiva? Porque en todos los antecedentes que me estaban dando no había nada que me llevara a sospechar que en el pasado había algún tema del motivo de consulta que los papás me trajeron. Entonces, por eso decidí A2 solamente. Si A2 hubiese salido positivo, hubiese aplicado ADIR, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en esos resultados que habían unas elevadas puntuaciones en síntomas obsesivos. Y descubrimos que realmente los rituales estaban orientados al ritual del lavado y al ritual de contar. Y el TOC de este peque estaba orientado a el miedo obsesivo a poder contagiarse, de una enfermedad, de una bacteria, de un virus. Entonces, este ritual de lavarse constantemente y contar, todo lo tenía ritualizado con contar. Eso sale en el proceso de evaluación porque los papás ni siquiera sabían que él contaba porque todo lo hacía mentalmente, porque él ya se había dado cuenta de que en su escuela lo miraban extraño. Entonces, él pues encontró la estrategia para que pudiera hacerlo sin ser objeto de ser objeto de señalarle, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, que habían problemas en las funciones ejecutivas, como por ejemplo la flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva es un proceso que está alterado tanto en el TEA como en el TOC. Entonces lo encontramos. Había dificultades en el control emocional que guarda relación con ambos diagnósticos. Había dificultades para supervisarse el mismo. Habían dificultades en la memoria de trabajo auditiva, en las praxias constructivas, en la fluidez semántica y en el razonamiento lógico. Y no se detectaron rasgos significativos del espectro del autismo. Entonces, este niño, ¿qué concluimos? Pues en este niño se concluyó de que había un trastorno obsesivo compulsivo y se descartó el trastorno del espectro del autismo. Entonces, ¿qué fue lo que recomendamos? Recomendamos naturalmente paidopsiquiatría, para que pues, el médico estableciera si era importante la psicofarmacología. Y luego también se propuso un programa de terapia o una intervención terapéutica cognitivo-conductual justamente para poder manejar las obsesiones y las compulsiones. Y de manera transversal también se trabajaba lo que era el apoyo a las habilidades sociales, pues, para poder que él tuviera herramientas a la hora de interactuar con sus pares o sus compañeros, ¿no? Este caso ya yo no lo estoy viendo. Y él continuó con paidopsiquiatría y en principio se le recomendó que continuara con el proceso psicoterapéutico. Bueno, esto yo creo que por aquí lo podemos pasar porque ya les he explicado cuál es el objetivo, de evaluar las funciones. El principio que les explicaba, el principio de la neuroplasticidad, ¿no? Si no hubiese neuroplasticidad, si la ciencia no nos hubiese dicho que existe la neuroplasticidad, en vano sería cualquier tipo de intervención que se pueda realizar, ¿no? Porque entendemos que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro justamente para adaptarse y reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias, lesiones o cambios en el entorno, que también es el principio de la psicoterapia. Porque en la psicoterapia, ¿qué se hace? No estoy hablando de intervención neuropsicológica, estoy hablando ahora de psicoterapia. Ese proceso donde se empiezan a percibir situaciones desde otro ángulo, desde otra perspectiva, son nuevas redes neuronales que se están constituyendo. Eso es neuroplasticidad. ¿Vale? Intervenciones ya para ir terminando, pues aquí tenemos intervenciones que tienen que ver con la parte de estimulación cognitiva, pues para ver este tipo de procesos, memoria, atención, funciones ejecutivas. El tema de la terapia ocupacional, cuando tenemos alteraciones más motoras, la rehabilitación cognitiva per se. Y también, aunque esto parecería un tema menor, no es un tema menor. Hay mucha evidencia científica sobre el tema del mindfulness, sobre el tema de la meditación. Hay estudios que incluso ya hablan, por ejemplo, en los cristianos, inclusive el tema de sus momentos de oración o los momentos de oración, los momentos de sosiego, de tranquilidad, también se han demostrado que fomenta esa neuroplasticidad y especialmente en la corteza prefrontal, porque está disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad y por tanto se están disminuyendo lo que es el cortisol, que es la famosa hormona del estrés, pero también lo que es la adrenalina. Y bueno, yo siempre cierro los mensajes hablando de la importancia de hacer intervención temprana y dar un seguimiento continuo.
el otro día acuñé un término de una mamá que vino con su niño y su niño en principio estaba todo bien. Y la mamá dijo, no es que yo se lo traigo, doctora, porque es que yo a mi hijo le hago exámenes de todo. No es que la mamá sea obsesiva, pero yo nunca le he hecho una radiografía cognitiva a mi hijo. Entonces yo quiero saber cómo él está a nivel cognitivo. Entonces, en todos los años que tengo de experiencia profesional es la primera vez que me encuentro con una mamá que quería saber cómo estaba su niño a nivel cognitivo. Entonces, sin ser obsesivo, pero entiendo que ahora vamos a tener un ritual, ¿cómo se llama este trastorno? Donde las personas están buscando constantemente una enfermedad, no la recuerdo ahorita, pero esto cuando los pacientes están buscando un síntoma para que pueda explicar que tienen una hipocondriasis. No hablo de que esta mamá era hipocondriaca, no, en ningún caso, sino más bien era como un poco desde la prevención, desde que ahora me instruyo y tanta democratización del conocimiento que pues ahora o somos un poco más conscientes de la medicina preventiva y sabemos que nos sale económicamente en mucha menor cuantía lo que hacemos de manera preventiva que lo que hacemos de manera de intervención, ¿no? Eso incluyendo la parte física. Y prometo que ahora sí estoy cerrando, pues la ciencia también o las neurociencias nos han dicho que factores externos que moldean, que en este caso sería la epigenética, que moldean esa expresión genética, serían los temas de la alimentación. Un dato importante que me enteré hace poquito, estuve en Colombia, en Barranquilla, en un congreso, y uno de los ponentes de cáncer hablaba de que la ciencia nos está diciendo que el 80% de los cánceres guardan relación con la epigenética y solamente el 20% con la parte genética. Eso para mí fue sumamente impactante, pues yo no trabajo con pacientes con cáncer, no soy especialista en oncología, pero fíjense qué interesante, incluso hasta título personal. ¿Saben lo que es que solamente hay un 20% de la carga genética? Eso es nada en comparación a lo que es ese 80%. Y sabemos que el cáncer de todo tipo está en aumento, ¿no? Entonces, aquí el tema de la alimentación es importante, por eso es que los estudios hablan de la importancia de la omega 3, antioxidantes y vitaminas. Nunca tomarlas en venta libre, para eso es importante hacer un estudio bioquímico, ¿no? Para ver cómo están esos valores o niveles, ¿no? El ejercicio regular. Lo que les mencionaba de la profesora, la investigadora Wendy Suzuki de la Universidad de Nueva York, donde logró demostrar que 30 minutos de actividad cardíaca eran suficientes para que se produjeran nuevas células, nuevas neuronas, perdón, en el hipocampo, pero no solamente para mejorar la memoria, sino que aparte de eso, cuando usted hace ejercicio, pues se va a liberar neurotransmisores como son la dopamina y la serotonina, ¿no? Que están relacionadas con esa sensación de bienestar. El sueño, lo que les mencionaba hace un ratito, si las funciones fisiológicas primarias no las tenemos reguladas, pues el resto se va al traste. Entonces, el sueño es fundamental. ¿Y por qué? Porque el sueño consolida la memoria y también porque durante el sueño se da esa limpieza cerebral, la función de lo que son las células glías, ¿no? Y por tanto está asociado con un mayor riesgo cuando hay problemas de sueño o de insomnio, está más asociado con un mayor riesgo de trastornos del estado del ánimo y del deterioro cognitivo inclusive, ¿no? Tecnologías emergentes tendencias emergentes que tenemos ahora en el campo de la intervención, todo lo que tiene que ver con realidad virtual. Yo mencionaba casualmente en esta ponencia que fui a Barranquilla, que la teleneuropsicología, después de la pandemia, como en muchas otras áreas de la ciencia, está al servicio del profesional, pero los estudios científicos no tengo los datos aquí a mano, pero era una revisión sistemática y metaanálisis, hablaba de que para el tema de la intervención o de las tendencias, incluso de evaluación, estaba muy bien cuando teníamos deterioro cognitivo leve o cuando el paciente tenía deterioro cognitivo leve, pero por ejemplo, si habían problemas de lenguaje o habían dificultades cognitivas como algún tipo de discapacidad intelectual, no se recomendaba la teleneuropsicología. Y a nivel de pruebas para aplicar estaban muy bien las que eran verbales, pero no las que eran motoras. El tema del neurofeedback, que sabemos que la ciencia nos ha dicho que funciona mucho para mejorar el tema de la atención. Yo no hago neurofeedback. En el hospital donde yo trabajo hay un neurólogo que trabaja con neurofeedback. Yo no lo hago. Pero aquí no lo tengo y hay otra que tiene mucha evidencia científica, que es el TMA, que es la estimulación magnética transcranial, que también está siendo utilizada en autismo, en trastornos de ansiedad, en trastornos
del estado del ánimo, como la depresión. Y pues, ¿cuál es la base científica de eso? Bueno, porque sabemos que nuestro cerebro es electroquímico, ¿no? Químico, los medicamentos regulan esa química, y eléctrico, que en este caso sería lo que es el neurofeedback y la estimulación magnética transcranial, ¿no? Y la inteligencia, pues, artificial, porque, por ejemplo, ahora con estas gafitas de realidad virtual o de inteligencia artificial, pues somos capaces de generar escenarios alternativos sin necesidad de estar en un escenario real para mejorar justamente, no solamente en el tema de diagnóstico, sino también en el tema de intervención. Y bueno, nada, mi intervención hasta aquí, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Claro que sí, Karel, estuvo muy, muy, muy chévere. Creo que todos Se le cortó de nuevo a Nico. Nada, Karel, darte las gracias por esta intervención. Gracias por asistir a esta invitación que te extendió SEA. Muy afortunados los que estamos acá y pudimos atender toda tu charla. De verdad, sabemos que tienes una agenda súper apretada y te agradecemos, te felicitamos por esa premiación y esa conmemoración que te hicieron en Barranquilla. Sí. Y nada, felicitaciones hoy en tu día, por supuesto. Y Hoy, nada, hoy te es el esperamos en 16. Colombia de nuevo, ¿no? Ay, a mí me encanta Colombia. Yo tengo un amor con ese país. No, no sé por qué, porque no conozco a nadie ni he vivido en Colombia, pero por alguna razón siempre los congresos son en Colombia, mis vacaciones son en Colombia, así que no, a Colombia lo quiero mucho. Que seas tu casa y que te esperamos entonces en tu próxima visita. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y por la presentación que estuvo fenomenal. Y a todos los que nos acompañaron acá conectaditos, recuerden que a las 2 volvemos. Dejamos el código QR para que por favor le tomen captura, o dejamos el link también en el chat para que tienen la información. Recuerden que es el link de asistencia a cada reunión para que mandemos los certificados de asistencia y los ingresemos en nuestra data para hacer un sorteo al finalizar del día de los usos, de un uso de una prueba. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias también a todos por su asistencia, por estar conectaditos acá, y nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde. Gracias, Karel, un abrazo, cuídate mucho. Bye bye, un placer. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. El código, por favor.